La primera mala noticia es que no soy la hija biológica de la familia, sino una niña que fue entregada por error, viviendo con la identidad falsa de una jovencita durante tantos años. La noticia es aún peor. Desde pequeña me acostumbraron a que me mimaran, era arrogante, mis estudios eran un desastre, y de mayor, no serví para nada. Y todo esto, lo juro, fue causado por mi hermano, que idolatraba a mi hermana hasta la ceguera. Así que corrí al lujoso apartamento donde vivía, sin decir palabra, me arrodillé, le abracé las piernas y lloré desconsoladamente. Bu, 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 todo es culpa tuya, si no me hubieras consentido tanto, ya me habría convertido en una persona. Si no te haces responsable, me ahorcaré frente a tu casa para que veas la luz. Mi hermano estaba tan enojado que se le hincharon las venas de la frente, apretó los dientes y gritó: primero, defiéndeme. Ya no quería guardar las apariencias, así que me senté en el suelo frío, apretando con fuerza la pernera de su pantalón con ambas manos, secándome las lágrimas con la otra y enjugándome a toda prisa los mocos que estaban a punto de salir. Mi ejemplar hermano, que llevaba un buen rato pensando en secreto, finalmente perdió la paciencia, su voz retumbó como un trueno. Lo miré en silencio con el rostro bañado en lágrimas y los ojos brillantes. En cuanto sus ojos se encontraron con los míos, sus defensas se derrumbaron y su voz se suavizó al instante. ¿Cómo pudo dejarte en paz? Ahora, dime qué pasó. El problema empezó hace unos días. Con la graduación acercándose, de repente me sentí harta de las prácticas. Pensando en darles una grata sorpresa a mis padres, decidí volver a casa y vivir de ellos durante un tiempo. Inesperadamente, antes de poder poner en práctica mi plan, escuché por casualidad un secreto impactante sobre mis orígenes. Resultó que mi padre tuvo que hacer un largo viaje de negocios al extranjero ese año. Preocupado por las fuertes náuseas matutinas de su madre embarazada, decidió llevarla con él. A más de un mes de la fecha prevista del parto, mi madre, por desgracia, resbaló y se cayó, y tuvieron que llevarla de urgencia al hospital local. Poco después de dar a luz, el hospital sufrió un terrible terremoto. En medio del caos, intercambiaron a los dos bebés de la incubadora. Mis padres estaban sentados en el estudio, discutiendo seriamente cómo encontrar a su hija biológica y compensar a la niña perdida. Contuve la respiración y escuché, hasta que me llamaron con voz grave y cansada, y ya no me atreví a escuchar más. Mi mente bullía todo el día. Yo, la hija consentida, era arrogante y rebelde, y mis estudios eran malos. En un instante, sentí que el mundo se me derrumbaba. De joven, para que pudiera desarrollarme integralmente, mis padres no escatimaron en gastos contratando todo tipo de tutores, desde piano, martillo, dibujo hasta artes marciales. ¿El resultado? Todos se enojaron tanto que los hice salir corriendo. La razón no fue tan grave, simplemente porque era discutidor y travieso. No estudiaba, pero me entusiasmaba muchísimo que los profesores me escucharan hablar sin parar. Cada vez que mi madre me regañaba, corría detrás de mi hermano y hacía pucheros lastimero. Hermano, odio este tipo de cosas. Esta tarde nunca ha fallado, mi hermano siempre me protege. Si a mi hermana no le gusta, no la obligues a estudiar más. Mi madre estaba tan enfadada que le dolía la cabeza. Pensaba en secreto, sigue malcriándola así. Cuando crezca, no podrá hacer nada. Tendré que cuidarla. La expresión del joven permaneció inalterada. Respondió con claridad: sí, cuando crezcas, te cuidaré. Y cumplió su palabra. Desde que nací, el negocio familiar ha prosperado. Mis padres viajan constantemente y pasan todo el día fuera de casa. A los 6 años, mi madre tomó la iniciativa de cuidarme. Podría decirse que me crió solo con él. Es una lástima que ese amor estuviera acompañado de mimos excesivos, lo que me llevó a convertirme poco a poco en una chica que vive una vida desenfrenada sin consecuencias. No querer estudiar está bien, siempre y cuando seas feliz. Si causas problemas, no pasa nada, me encargaré de ello. Si no tienes la capacidad, no hay problema, la familia aún tiene suficiente dinero para cuidarte el resto de tu vida. Así que viví 21 años con ese tipo de pensamiento distorsionado. Solía pensar que me conformaría con ser un gusano de arroz el resto de mi vida,
sin tener que preocuparme por nada. Pero ahora me decían que solo era un niño mal educado. No podía aceptar esta conmoción. Con solo imaginar el miserable futuro que me aguardaba, sollocé en silencio. Hermano, si estoy en esta situación es principalmente culpa tuya. Shen-Xiang, ajusté mi expresión y lo analicé con seriedad. Dicen que malcriar demasiado a un hijo no es diferente a hacerle daño. Había una madre que malcriaba tanto a su hijo que lo dejaba robar. De pequeño, robaba agujas, de mayor, robaba oro, luego lo atraparon y lo ejecutaron. Antes de morir, pidió ver a su madre y le mordió la oreja para aliviar su ira. ¿Oíste eso? Mi hermano cerró los ojos, respiró hondo para calmarse y luego preguntó apretando los dientes. ¿Qué planeas robar exactamente? Estaba impaciente. Dios mío, qué lento eres. Solo lo estaba usando como ejemplo para aprender una lección, no iba a robarlo. Me miró con incredulidad. No está mal, incluso sabes usar metáforas para transmitir una moraleja. Inmediatamente lloré más fuerte. Ahora no era el momento de hablar de esto. ¿Crees que bromeo? No soy tu verdadera hermana. Mi hermano se quedó quieto unos segundos y luego me levantó del suelo. Sabes, yo te crié. Aunque no seamos parientes de sangre, te cuidaré. ¿Es 100% cierto? Sí, no lo creo. ¿Y si esa verdadera hija cree que he vivido la vida que debería haber sido suya y luego obliga a mis padres a echarme de casa? Además, tengo fama de arrogante, egoísta y poco agradable. Para entonces, todos estarán de su lado, y todos estarán de mi lado. Por mucho que me quieras, no puedes negar que no somos parientes de sangre. Con el tiempo, ¿quién sabe? Cuanto más lo pienso, más siento que me están utilizando. No quiero que me abracen por error. Al ver que estaba a punto de llorar otra vez, el juez se agachó con impotencia, con la voz tan dulce como siempre. Así que, lo que quieras, te escucharé. ¿De acuerdo? Levanté la vista inmediatamente. ¿O debería dejarte estudiar en el extranjero? Hizo una pausa, reflexionando antes de responder. Lo rechacé rápidamente. No, no. Me hice enemigo de bastantes personas en la secundaria y preparatoria, y ahora todos están en el extranjero. Si supieran que he pasado de ser un fénix a un gorrión, sin duda se vengarían. Me muero. Mientras me mordía la mano, descarté la idea. O tal vez podría hacer un vídeo prometiendo enviarme dinero cada mes para gastar, venga quien venga, eso no va a funcionar. ¿Y si luego me da la espalda, me exige que le devuelva todo y me acusa de chantaje? Fui a la cárcel, salí, sufrí represalias y finalmente me tiré de un edificio. Las venas de mi frente me latían sin parar, y al final no pude contenerlo más y me tapé la boca con la mano. Ya basta. Debería haber quemado todas esas novelas absurdas que leíste hace tiempo. ¡Bú! Todo es porque me consentiste demasiado, y ahora me muero de miedo de que me regañen. Los nervios que habían estado a flor de piel todo el día estaban completamente destrozados. Salté y me abracé al sofá, abrí las piernas y lloré. Hermano, ¿qué hago? Probablemente nunca me había visto llorar así y se quedó atónito por un momento. Luego me abrazó con ternura, con su voz suave como una canción de cuna. No tengas miedo, siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré. No sé cuánto tiempo lloré, pero recuerdo con claridad que mis lágrimas empaparon el dobladillo de su elegante camisa negra. Solo cuando se secaron me quedé dormida. Bajo la llovizna, sentí vagamente que alguien me llevaba con cuidado a la cama, luego me secaba la cara con una toalla suave, cerraba la puerta silenciosamente y salía de la habitación. Ese sueño fue tan profundo que sentí que había dejado el mundo atrás. Cuando abrí los ojos, el cielo al otro lado de la ventana ya estaba teñido del naranja del atardecer del día siguiente. Me froté los ojos, aún hinchados, abrí la puerta y vi a Tam Tu-Hang de pie en silencio en el balcón. Se quedó quieto, con la mirada perdida en silencio en el horizonte de rascacielos. Sostenía un cigarrillo entre sus largos dedos, y estaba a punto de caerse. Un dolor repentino y agudo me oprimió el corazón. Recuerdo cuando asumió el control de la corporación, lidiando con el escrutinio y la presión de la junta directiva. Fue entonces cuando empezó a fumar para calmarse. Me enteré,
Inmediatamente empecé a fumar, empecé a toser, me quejé de dificultad para respirar, fingí un infarto e intenté convencerlo de que dejara ese hábito. Finalmente, como se sentía indefenso ante mí, tuvo que dejar de fumar. Pero ahora, volvió a fumar. ¿Será por mí, por él? Pregunté con la voz entrecortada, permaneciendo en silencio detrás de él. Tam Tu-hang se sobresaltó un poco y apagó rápidamente el cigarrillo. Su cabello desordenado le caía sobre la frente, ocultándole los ojos como si intentara evitar algo. De repente, noté una marca roja en su mejilla derecha, como si acabara de recibir una bofetada del cielo. Las palabras se le atascaron en la garganta, incapaces de salir. Le dolían un poco los labios, su voz ronca se quebró en el silencio. ¿Estás despierto? Déjame prepararte algo de comer. Entonces pasó junto a mí, directo a la cocina, con pasos apresurados, como si huyera de algo que lo atormentaba. El teléfono en mi bolsillo vibró. Lo abrí y vi que era un mensaje de texto de mi padre, lo envié y lo retiré inmediatamente. Esa breve frase bastó para despertarme de mi ensoñación. Yo, Tam Nguyen, estaba a punto de ser desterrado temporal y permanentemente de mi familia. Me tapé la boca y corrí a mi habitación, sin atreverme a gritar. Antes de que el martillo cayera de verdad, revisé rápidamente todas mis cuentas restantes. Por suerte, aún quedaban más de 5 millones en total. Sin dudarlo, transferí de inmediato 500 millones a cada una de las 2 chicas que había apadrinado durante tanto tiempo, para cubrir sus futuros gastos de educación y manutención. Pronto, aparecieron 2 interrogantes en el chat grupal de 3 personas. Envié rápidamente una breve explicación de la situación, diciendo que probablemente no podría seguir apoyándolos. En ese momento, comencé a sospechar mucho. Cualquier cosa pequeña me encoge el corazón. Siento que alguien podría pisotearme en cualquier momento. No quiero mostrar esa debilidad. Estaba a punto de deshacerme del grupo cuando de repente apareció una videollamada en la pantalla. Miu le habló primero. Dios mío, no es tan grave, te cuidaré luego. Lam Niem Niem continuó. Namu Yenti, yo también te cuidaré. Mis lágrimas fluyeron como un torrente, aunque intenté contenerlas. Aunque me conmovió profundamente, protesté con terquedad. Bu, basta. No tienen suficiente dinero para comprarme un bolso y aún así quieren criarme. Por Miu y Lam Niem Niem. Su Miu era compañera de clase, y Niem Niem era un año menor. En secundaria y preparatoria, ambas eran estudiantes pobres que fueron reclutadas especialmente para una escuela aristocrática llena de jóvenes maestros y damas. Por eso, estas niñas rudas, como flores en el barro, a menudo eran el blanco de los chicos malos. En cuanto a mí, una jovencita consentida, detesto ese tipo de drama sangriento. Así que tomé medidas para proteger y apoyar económicamente a las 2 chicas, a cambio de que me dieran clases particulares. Fue beneficioso para ambas partes. Esa amistad ha perdurado hasta hoy. No sé si se puede llamar íntima, pero les encanta compartir sus historias personales conmigo. A veces es muy interesante escucharlas. Cuando rechacé el paquete de patrocinio vitalicio, ambos se sentaron de inmediato con entusiasmo a planear mi futuro juntos durante toda la noche. El resultado final fue un título en repostería europea y luego abrí una pastelería. Desde la pubertad, cada vez que cometía un error, le hacía personalmente una caja de galletas a mi hermano para disculparme. Por muy frío que fuera, el solo hecho de ver las galletas lo ablandaba y le dibujaba una sonrisa inusual. Pensándolo bien, lo único que realmente me interesaba, e incluso para lo que tenía talento, era la repostería. Así que hice lo que me dijeron. Busqué información en Internet y estaba tan absorto que ni siquiera me molesté en prestar atención a las noticias relacionadas con el camino oscuro. A la mañana siguiente, parecía que el juez finalmente había aceptado que yo no era su verdadero hermano. Al ver que parecía haberme calmado, volvió a sacar el tema lentamente, con un tono cauteloso y vacilante. De hecho, una noche llena de acontecimientos era suficiente para hacer madurar a cualquiera ante sus ojos. Empecé a mirarme a mí misma con seriedad. Él siempre me había dado tanto amor y cariño, y aún así yo lo había usado como excusa para atarle moralmente. Pensándolo bien,
En realidad no lo era. Si fuera la yo de antes, acostumbrada a vivir en el lujo, estricta con los demás pero indulgente conmigo misma, nunca habría pensado en estas cosas. Pero ahora las cosas son diferentes, ya no soy aquella joven arrogante. En la vida, a veces saber ser un poco más sensata es la clave de la sabiduría. Suspiré suavemente, forzando una sonrisa forzada. Que unos padres reencuentren a su hija biológica, qué alegría. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estudia? Me miró pensativo, con los ojos profundos como un lago en calma. Era difícil adivinar qué estaba pensando. Se llama Jiang Lang y actualmente estudia en el extranjero. Asiste a la misma escuela que Lodiem Tam. Se dice que tienen una relación muy estrecha. Al decir la segunda parte de la frase, bajó la velocidad, miró hacia otro lado y bajó ligeramente la cabeza. De repente me quedé paralizado. Ya había oído el nombre de Jiang Lang. La primera vez fue cuando llamé a Lodiem Tam. Se oyó la voz de una chica al otro lado. En un momento de celos, le pregunté de inmediato quién era. Guardó silencio un momento y luego respondió, Ling Ban, Jiang Lang, un compañero de proyecto. La segunda vez fue cuando le propuse un intercambio estudiantil en el extranjero, coincidiendo con que estudiaba en la misma universidad que él. Sabiendo que me gustaba Lu Yansen, tomó la iniciativa de ayudarme a investigar. Me contó que él y Jiang Lang habían colaborado en muchos proyectos. Por tercera vez, Shen Xian confirmó personalmente que Jiang Lang era la hija biológica de sus padres, a quien habían perdido hacía mucho tiempo. Comparada con las tramas desgarradoras de las novelas, esta realidad es probablemente aún más cruel. Si levanto el dedo medio al cielo ahora, ¿Seth me golpeará? ¿Acaso comí sin querer el pastel de alguien y por eso me castigan así? Al verme distraídamente, como una persona que ha perdido el alma, Tam Tu Hang solo pudo suspirar. Lodiem Tam, al principio frío y arrogante, no estaba de acuerdo con que ella lo persiguiera por miedo a que la lastimaran. Si fuera yo, lo interrumpiría de inmediato y negaría con la cabeza con firmeza. No te preocupes, no lo perseguiré más. La familia Lu y la familia Shen llevan mucho tiempo en buenos términos, y Lu Yansen y yo fuimos novios de la infancia y crecimos juntos. Era culto, tenía una apariencia y un temperamento excepcionales, y siempre se mantenía alejado de los demás. Era justo mi tipo ideal, un dios masculino frío y distante. Por eso siempre aproveché el título de amigo de la infancia para estar a su lado, sin separarme jamás. Durante aquellos años, ni siquiera tenía una sombra de su nariz, y mucho menos una novia. Una vez dijo que le gustaba el tipo de chica que podía estar a su lado. Solo por esa frase, me esforcé al máximo por estudiar, día y noche, solo para poder entrar a la misma universidad que él. Aunque Lu Yansen trataba a todos con frialdad, nunca rechazó mis palabras medio en broma ni mis actos íntimos y ambiguos. Pensé que si no me rechazaba, significaba que sentía algo por mí. Así que lo perseguí con más ahínco. Ambas familias incluso hablaron de casarse después de la graduación. Pero entonces, Lu Yansen se encontró por casualidad con la perdida Tien Kim, quien estaba realmente loca. Quizás, a sus ojos, solo ella estaba a su altura. Así es, incluso el destino dispuso que se conocieran. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pensándolo bien, si no me hubiera despertado a tiempo y hubiera seguido avanzando a ciegas, me temo que el resultado habría sido aún más desastroso. Al oírme terminar de hablar, la mirada pensativa del mono brilló y se movió ligeramente. Dices la verdad. Asentí suavemente y respondí con suavidad. Sinceramente, estando separados por dos países, el tiempo es suficiente para que los sentimientos se desvanezcan. Ahora que lo pienso, parece que no lo amaba tan profundamente. Incluso yo encuentro esta frase incómoda. Una razón tan trivial probablemente no pasaría desapercibida ante su mirada secreta. Me miró y no dijo nada, pero sabía que ya se había dado cuenta de que solo intentaba hacérmela fuerte. Antes de que pudiera abrir la boca para decir una palabra de consuelo, levanté la cabeza y abrí los ojos de par en par, sorprendida. ¿Por qué te ríes? La comisura de sus labios aún esbozaba una sonrisa que aún no se había disimulado. Levantó suavemente la mano derecha para cubrirse la boca, fingiendo una tos leve. Muy bien, saber que volteaba es la orilla.
¿La orilla? ¿Dónde está la orilla? Sospeché que se burlaba de mí. Mis ojos lo miraban con vigilancia. Tam Tu Hang se levantó de repente, y su rostro se tornó serio al instante. Voy a trabajar. Inmediatamente después, Tomyu me envió un conjunto completo de documentos, con instrucciones paso a paso sobre cómo abrir una panadería, detalladas, coherentes y lógicas, tan similares al plan de una niñera meticulosa. Lo Niem Niem, quien actualmente estudia en la Universidad de la ciudad, aceptó con entusiasmo el trabajo de chico de los recados, apoyándome activamente en la exploración del mercado y la búsqueda de un local adecuado para abrir una tienda. En cuanto a mí, mi única tarea era concentrarme de lleno en estudiar para obtener un título profesional. Rápidamente contacté con un centro de formación en panadería de renombre y me inscribí para una visita directa para comprender mejor el programa. Por suerte, la Administración del Seguro Social de la ciudad organizaba un concurso de formación profesional a nivel municipal. Si me inscribía a tiempo, podría acceder directamente al Certificado Europeo Avanzado de Pastelería, equivalente al Certificado Vocacional Nacional de nivel 3. Sin dudarlo, firmé el contrato de inmediato y elegí el curso individual más caro. Acababa de llegar a casa y estaba revisando el horario de clases cuando de repente sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a una chica extranjera alta, sexy, rubia, de ojos azules y con aspecto de modelo. Al verme, su sonrisa se detuvo un instante y luego preguntó con torpeza. «Hola, ¿es esta la casa del juez? ¿Eres su hermana?» Su acento era tan preciso que parecía recién salida de la familia real británica. Solo entonces recordé que mi madre le había dado una vez a mi hermano un montón de fotos de chicas en edad de casarse para obligarlo a casarse con ella. En ese montón de fotos, solo había una chica extranjera, y era ella, así que me causó una profunda impresión. Se sabe que se llama Annie, hija de un importante socio en el extranjero. Durante el viaje de negocios, se enamoró de él al instante. Los occidentales son audaces y atrevidos por naturaleza, y mi hermano se había quejado mucho de su pasión. Así que, sin dudarlo, me metí en el personaje. Sonreí con encanto y respondí en un inglés fluido. «No, soy su novia». El rostro de Annie cambió al instante. Pero que yo supiera, nunca había tenido novia. Me aparté suavemente el pelo rizado. Mis ojos perezosos se llenaron de arrogancia. «Lo siento», me insistió mucho tiempo, así que me ablandé y acepté. «Si no me crees, pregúntale». «Sí, es mi novia». La voz del hombre se escuchó en voz baja detrás de Annie. Pasó junto a ella, con la mirada tranquila e inquebrantable, confirmando lo que acababa de decir. Era cierto que los hermanos de sangre podían entenderse con una sola mirada. Sin embargo, Annie seguía sin soltarme, su mirada oscilaba constantemente entre él y yo. Agité la mano con firmeza y susurré, con una voz suave como la miel. «Cariño, te has esforzado mucho hoy. Comamos bistec esta noche». Todo su cuerpo estaba rígido como una estatua, como si estuviera pensando. Lo miré y luego, disimuladamente, le pellizqué la cintura a modo de advertencia. Por suerte, enseguida cambió de expresión, se volvió hacia Annie y preguntó con su habitual tono directo y racional. Annie se quedó paralizada unos segundos y luego respondió con frialdad, disculpándose por molestarme. Luego se dio la vuelta y se fue, con pasos pesados, como si quisiera mostrar su rostro. Respiré aliviada y me giré para mirarlo con ojos brillantes de anticipación. No respondió de inmediato, solo ladeó la cabeza, con un ligero temblor en la garganta, y dijo en voz baja: «Ponte ropa adecuada, el aire acondicionado está muy frío en casa, ¿no te da miedo resfriarte?» Miré el fino vestido de seda durante 2 segundos, el pecho estaba profundamente cortado y el escote ligeramente abierto. Bueno, era hora de ser más considerado, sobre todo viviendo con mi hermano. Esto, obviamente, no era nada bueno. Tuve que buscar la manera de mudarme y alquilar una casa propia. Unos días después, encontré un apartamento pequeño y limpio que me venía de maravilla. Ese día, cuando la criada vino a preparar la cena, Tam Tu Hang aún no había regresado. Inspirado de repente, decidí ir personalmente a la cocina y prepararle una rica comida. Al entrar,
Lo recibió una mesa llena de platos negros y yo con una amplia sonrisa. Tam Tu Hang, cogí un trozo de cerdo estofado deforme y lo puse en su plato. Cariño, seguro tienes hambre, ¿verdad? Preparé todos tus platillos favoritos. También hay costillas agridulces. Y camarones, un suplemento proteico de alta calidad. Durante la comida, hablé sin parar, sin apenas dejarle decir una palabra. Claro, sabía que cocinaba mal y de mala calidad. Pero sería un desperdicio tirarla, y no podía comerla. Tenía que decir más para que no me obligara a comer con él. Apenas había tragado un bocado cuando le llené el plato con más. Tam Tu Hang quiso decir algo, pero al ver mis ojos brillantes y expectantes, se quedó callado. Parecía estar lleno de una mezcla de emociones indescriptibles, sorpresa, tristeza y lástima. Sin saber qué pensaba, dejó los palillos con cuidado y dijo lentamente: Nam Huyen, no tienes que preocuparte por cómo vivirás en el futuro. Dijiste que me cuidarías el resto de mi vida, así que sin duda cumplirás tu palabra. Unas manos suaves como las tuyas solo deberían llevar anillos de diamantes, no saludar ni lavar platos. ¿Recuerdas? Me conmovió tanto que casi lloré, y enseguida le di otra pieza. Solo quería agradecerte por cuidarme durante tantos años. Gracias por tu esfuerzo y tu educación. Bajó la voz de repente, sus labios se crisparon ligeramente como si rechinara los dientes. Seguía sin entender, así que continué felizmente. De todas formas, no habrá otra oportunidad, me voy pronto. Le expliqué el motivo y se quedó pensativo. Luego, como si actuara en piloto automático, se terminó toda la mesa de comida en silencio, sin decir palabra. Lo miré sorprendido, triste e inquieto, sin saber si llamar primero al exorcista o al médico. De repente, levantó la cabeza con voz tranquila y seria. Lo he pensado bien, deberías quedarte aquí por 3 razones. Primero, mi escuela de repostería está cerca de aquí. Segundo, Anye probablemente todavía no cree que soy tu novia. Si regresa, tendré que seguir interpretando el papel. Murmuré, solo prometí apoyarla de por vida y ahora ella estaba calculando los beneficios. Menudas palabras de hombre. No se puede confiar en ellas. Reflexioné en silencio y agité la mano, como si me sintiera impotente. En tercer lugar, la panadería que más te guste, invitaré al chef a que venga a darte clases particulares. Mi expresión cambió al instante, de verdad. Sabes, te quiero muchísimo. Te quiero con locura. Bajo la cálida luz amarilla, los finos bordes de las orejas del amante secreto se enrojecieron ligeramente. Evitó mi mirada y habló en voz baja. ¿Entonces todavía quieres mudarte? Negué con la cabeza como una serpiente de cascabel, mientras mis labios soltaban palabras halagadoras como rap improvisado. No me mudaré, solo tengo miedo de que te caiga mal, así que pienso así. Pero, de hecho, ¿sabes? Las mujeres se vuelven locas al verte, los hombres se ponen colorados al verte. ¿Cómo podría soportar dejar a un hombre tan excelente? Juro vivir contigo el resto de mi vida, aunque eso signifique ser un pato. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, luego se levantó en silencio, recogió todos los platos y palillos en la cocina. Bueno, vuelve a tu habitación, yo lavaré los platos. Sí, mi querido hermano. Nunca he estado tan ocupado con el trabajo en mi vida. Durante el día, me levanto para tomar clases de repostería y, después de la escuela, voy corriendo al taller a supervisar el progreso de la reparación. Regresé para aprender a hacer pasteles artesanales con mi profesor, aprovechando la oportunidad para mejorar mis habilidades. Ah, y también estaba mi tesis de graduación, pendiente de edición. Estaba acostumbrada a estar tan agotada que me dormía en el sofá, y luego, cada noche, mi amado me llevaba con delicadeza a mi habitación, como una costumbre cálida y tácita. Esta mañana, sonó el teléfono y me despertó. Miré el reloj, eran las 8 de la mañana. El nombre en la pantalla me encogió el corazón. Una sensación de distancia que parecía eterna me invadió de repente. Había pasado más de un mes desde nuestra última conversación, y el tiempo había volado con tanta frialdad. Me quedé atónito un momento antes de presionar lentamente el botón de respuesta.
Una voz profunda y ronca resonó en la silenciosa noche de Inglaterra, con un dejo de cansancio y distancia. Le respondí con amabilidad. ¿Para qué me llamaste? El otro lado de la línea se quedó en silencio unos segundos, y luego preguntó, ¿te pasa algo? Estoy bien, pero ¿por qué me llamas tan de repente? Hay algo importante. Siempre he sido yo quien iniciaba el contacto. Cada vez que podía decir algo, me interrumpía con la excusa de que estaba ocupado. Pero ahora que me llamaba, me sentía extraño. Sabía que era una falsa rica y quería aprovechar esta oportunidad para terminar nuestra relación. Pensar en eso me hizo apretar el teléfono con más fuerza. Si iba a ser pasiva, mejor tomar la iniciativa y terminarlo primero. Pero él dijo, ya dijiste que vendrías a jugar conmigo después de la graduación. He estado libre últimamente, e iba a preguntarte cuándo vendrías. Es cierto que lo mencioné. Pero ahora mismo estoy grabando con un plan bonito. ¿Cómo se lo voy a explicar a alguien que vive en el lujo como tú? Solo puedo negarme vagamente. Estoy ocupado preparando la apertura de una panadería. Últimamente he estado muy ocupado, lo siento. Debes estar asimilando esta información, una persona que antes solo sabía divertirse, pero ahora quiere emprender un negocio. ¿Por qué de repente quieres abrir una panadería? Esa es la historia de mi verdadera identidad. Aunque tarde o temprano lo sabrás, todavía no me atrevo a decirlo. De repente me di cuenta de que confiaba más en Su Miao y Lin Ran Ran que en Lu Yan Shen. Entonces, ¿por qué lo perseguí todos estos años? ¿Acaso era solo para pasar el tiempo de mal humor y buscar entretenimiento? Namuyen, levántate y estudia. Justo en ese momento, llamaron a la puerta y la voz profunda del juez resonó como para salvarme del caos que sentía en mi corazón. Respire lentamente. Lo Diem Tam, tengo algo que hacer, hablamos luego. Dicho esto, colgué con decisión. Pensé que, con su personalidad, probablemente no volvería a llamar. Debería haberme puesto triste. Pero estaba tan ocupada que no tuve tiempo para estarlo. ¿Qué más hay que lamentar por un amor unilateral que se ha enfriado? Incluso me sentí un poco más ligero, como si me hubieran quitado un gran peso del corazón durante tanto tiempo. Inesperadamente, el resultado fue completamente contrario a mis expectativas. Desde que mantuve la distancia deliberadamente, Lo Diem Tam me contactaba con más frecuencia. Mientras comía, simplemente cogí el teléfono y el juez me recordó que la comida estaba fría. En cuanto regresé a la habitación, antes de que el teléfono pudiera sonar por segunda vez, trajo una bandeja de fruta. Aún no había calentado mi asiento en el sofá cuando sonó el timbre del baño y su suave voz me llamó. Entré corriendo presa del pánico, solo para ver un pequeño rasguño en su barbilla por el aceite de afeitarse sin querer. ¿Podría tener un poco más de cuidado? Su cabello acababa de secarse, estaba suave y le caía sobre la frente. Su rostro tenía una extraña dulzura. Lo siento, tendré más cuidado la próxima vez. Lo empujé y me giré para buscar la caja de medicinas. El teléfono no dejaba de sonar. Tam Tu Hang retiró mi mano, con la mirada inquisitiva. ¿No vas a escucharme? Arqueé las cejas y solté. ¿Cómo se compara contigo? Nos quedamos paralisados. El silencio se apoderó de nosotros, el aire era pesado, nuestra respiración era irregular. Sus ojos se encontraron durante unos breves segundos que parecieron eternos. Algo se agitaba ligeramente en mi corazón. Su mano aferrándose a la mía se fue calentando poco a poco. Estaba confundida, sin saber si soltarla o aferrarme. Retiré la mano bruscamente como si me hubiera electrocutado. Mi fuerte reacción me hizo estremecer. Las únicas palabras que resonaron en mi cabeza fueron esas dos palabras cuando me encontré con sus ojos profundos, mirándome fijamente. Ella ocultó su vergüenza. Le susurré, primero iré por el frasco de medicina. Si no me apuro, esa herida sanará. Después de curar la herida, regresé a la habitación y vi un mensaje de Lo Diem Tam. Te evité por ti y por Jiang Lang. Así que, ya sabes. Quizás mis padres encontraron a Jiang Lang. La última espada finalmente cayó. Pero ya no estaba en pánico como antes, solo una calma profunda permanecía en mi corazón. Respiré hondo y luego respondí con una breve llamada.
No, es solo que ya no me caes bien. Cuando mi padre llamó, estaba revisando las instalaciones de la panadería recién renovada. Me elogió por mi diligencia y ambición últimamente, pero su voz no podía ocultar la tristeza. Al mencionar a sus padres biológicos, dudó un momento, como si eligiera las palabras con cuidado, y finalmente suspiró. Namuyen, sus padres biológicos. Contuve la respiración. Resultó que no estaba mentalmente preparada para aceptar esta verdad. Lo interrumpí seriamente. Papá, me enseñaste que ser independiente y tener una carrera es lo más importante. Ahora lo entiendo de verdad. No importa si mis padres biológicos son ricos o pobres. Solo quiero esforzarme por mi cuenta, para demostrar que la educación que me dieron mis padres y mi hermano durante los últimos 20 años fue correcta. Papá estaba a punto de decir algo, pero continué, lleno de arrepentimiento. Dicen que amar demasiado a un hijo puede ser perjudicial. Había una madre que consentía a su hijo comiendo comidas mixtas. De pequeño, usaba agujas, y de mayor, las mezclaba con oro. Cuando lo ejecutaron, le arrancó la mano a su madre de un mordisco antes de morir. Tus padres no querían que fueras así. Ahora es el momento de que intentes forjarte una carrera, no puedes dejar que los asuntos secundarios te afecten. Bueno, papá, no digas nada más. Hubo silencio al otro lado de la línea, luego una voz tímida. Como era de esperar de ella, papá. Hablaremos de eso cuando nos veamos. Colgué y suspiré aliviado. La experiencia de Jianling en el extranjero presentaba 3 posibilidades. Una es que su familia es pobre, pero ella se esfuerza. 2 es que su familia es promedio, pero sus padres intentan crear condiciones para ella. 3 es que su familia es rica. Descarto esta posibilidad. Su Miu había observado de cerca a Jianling, vestida con sencillez y con una mochila vieja, completamente ajena a las marcas. Supuse que mis padres biológicos eran personas comunes y corrientes, dedicadas a sus hijos. En cuanto a mí, era todo lo contrario a Jianling. Si no quieren aceptarme en el futuro, no los culparé. Pero no quiero que piensen que mi familia fracasó al criarme, ni que juzguen mal a mis padres y a mi hermano. Antes de conocerlos, debo recuperar mi prestigio. Al menos demuestra que puedo mantenerme sola. Al ver la pequeña panadería decorada a mi gusto, sentí que mi determinación se fortalecía. Entre el cielo y la tierra, es mejor confiar en uno mismo. Todo salió a la perfección. Aprobé el examen y recibí mi certificado profesional europeo de panadería. Por cierto, mi diploma está completo. Con todo el papeleo en regla, mi profesor de repostería incluso me ayudó a contratar a un empleado muy adecuado. La panadería, llamada Lucky Ball, entró oficialmente en la fase final de preparación. Unos días antes de la gran inauguración, publiqué un anuncio en redes sociales. Los amigos vitorearon y prometieron venir a apoyarlos. Pero entre los comentarios entusiastas, una frase llamativa me llamó la atención. La familia Tien Kim, en secreto, se desmoronó, hasta el punto de vender pasteles. Claro, es la falsa Tien Kim. Jaja. Entré en su perfil y recordé que a la chica le gustaba un estudiante, pero ese chico estaba tras Tomie. Por celos, una vez bloqueó a su Miao en el baño y la acosó brutalmente. Creo que le empujé la cabeza contra el lavabo. Con razón todavía guarda rencor. Pero lo que más me molestó fue cuando empezó a correrse la voz de que yo era un falso Tien Kim. La respuesta llegó del chat grupal del instituto. Resultó que Tam había hablado una vez con Jiang Lang en un bar y un joven maestro que tenía una disputa conmigo lo escuchó. Así que la bomba se esparció por todas partes. Al ver que no respondía, el chat grupal se volvió aún más ruidoso. Burlas y bromas aparecieron una tras otra. Reí fríamente, tomando capturas de pantalla de cada línea y guardándolas. Vaya, 30 años en Adón, 30 años en Atai. No menosprecies a alguien que ha vivido la pobreza como yo. Nunca me he sentido tan atrapado en el ciclo de la vida. Durante el día, me sumergía en las clases de repostería y, después de clase, corría al taller para supervisar la renovación. Por la noche, seguía estudiando con mi profesor, practicando mi oficio poco a poco. Además,
Tenía mi tesis de graduación pendiente de editar. Todas las noches me duermo en el sofá del cansancio. Y, por costumbre, me lleva en silencio a la habitación, con delicadeza, como si no quisiera despertarme nunca. Esta mañana, el timbre del teléfono interrumpió de repente mi sueño inquieto. Extendí la mano, con los ojos aún entreabiertos, para mirar el reloj, las 8. Un nombre apareció en la pantalla, como un viento que sopla entre viejos recuerdos polvorientos. La luz oscura. Ha pasado más de un mes sin contactarme. El tiempo vuela, sabe cómo apagar todo lo que no tiene nombre. Dudé unos segundos y luego respondí. Tamna Mullen. Su voz era baja y ronca, con un dejo de fatiga, como si la hubieran agotado tras un largo vuelo nocturno. Respondí en voz baja. ¿Qué pasa? La breve pausa al otro lado de la línea pareció destrozar la paz que tanto me había costado alcanzar. Ultimamente no has estado feliz. Estoy bien. Me llamaste. ¿Qué pasa? Mi voz no era ni aguda ni grave, lo suficiente para mantener una distancia prudencial. Hasta ahora, siempre he sido yo quien ha tomado la iniciativa. Cada vez que hablábamos, terminaba la llamada con la excusa de que estaba ocupado. Pero hoy, tomó la iniciativa de venir a verme. Tu vas mal presentimiento. ¿Lo sabía? Sabía que no era su hija biológica, sino una heredera falsa en secreto durante 20 años. De repente, apreté el teléfono con fuerza. Si la verdad estaba a punto de revelarse, bien podría ser yo quien diera el primer paso. Pero volvió a preguntar. Dijiste antes que vendrías después de graduarte. Estaba libre, así que iba a preguntarte cuándo vendrías. Así que se trataba de esto. Ya lo mencioné una vez, pero ahora mismo, para mí, ese viaje es impensable. Sigo ocupado intentando ganarme la vida. ¿Cómo puedo ir allí a disfrutar? Decline Courtsment. Estaba preparando la apertura de una panadería hacía poco. Tenía muchas cosas de las que preocuparme y aún no había podido organizarlas. Guardó silencio, aparentemente sorprendido. ¿De verdad vas a abrir una panadería? No respondí de inmediato. Todo empezó con mi verdadera identidad, que aún no me atrevía a revelarle. De repente me di cuenta de que, en comparación con lo Diem Tam, me resultaba más fácil confiar en Tomeo o Lam Niem Niem. ¿Por qué te he perseguido todos estos años? Es pura admiración ciega. Nam Kuyen, es hora de clase. El golpe en la puerta y la voz tranquila de la persona reservada interrumpieron mis caóticos pensamientos. Me sentía como un hombre que se ahoga agarrando un salvavidas. Lo siento, tengo algo que hacer, hablamos luego. Colgué con decisión. Conozco tu personalidad, así que probablemente no habrá más llamadas de ahora en adelante. Debería estar triste. Pero no siento pena por la montaña. Al contrario, una sensación de alivio me invadió el corazón. No esperaba que mi retirada lo hiciera contactarme más a menudo. Pero cada vez que sonaba el teléfono, el pensamiento secreto estaba ahí como un espejo, tranquilo y sereno, pero confundiéndome. Mientras comía, sonó el teléfono. Me recordó que comiera rápido, ya que el arroz se estaba enfriando. Acababa de entrar en la habitación, y antes de que pudiera contestar, trajo una bandeja de fruta. Me senté en el sofá y, en menos de 2 minutos, me llamó desde el baño. Ahí tienes tu teléfono. Le di en la barbilla. La sangre era solo un rasguño del afeitado. Suspiré. ¿Cómo pudo ser tan descuidado? Sonrió con una dulzura extraña. La próxima vez tendría más cuidado. Me giré para buscar la caja de medicinas. El teléfono seguía sonando. Pensando, retiró mi mano con suavidad, con la mirada profunda. Ella no tenía intención de escuchar. Me mordí el labio y solté algo frustrada. ¿Cómo podía compararse contigo? Ambos nos quedamos paralizados. El espacio pareció congelarse, algo se rompió entre esos ojos. Me apretó la mano con más fuerza, pero luego pareció dudar. Entré en pánico y retiré la mano, tartamudeando. Voy a buscar el antiséptico. Si no me voy ahora, probablemente no pueda esconderme de ti. Después de curarme la herida, volví a mi habitación y vi un mensaje. Me estás evitando por tus dientes. Hice una pausa. Resultó que ya lo sabía.
Así que, por fin, mis padres biológicos habían encontrado el diente que faltaba. Miré el mensaje un buen rato y luego respondí con calma. No, es que ya no me gustas. Papá llamó mientras hacía la última revisión de la panadería que estaba a punto de abrir. Dijo que había crecido y tenía un sentido de la orientación, pero bajó la voz al mencionar a mis padres biológicos. Nam Nguyen, sus padres biológicos. Lo interrumpí, impidiéndole continuar. Papá, una vez dijiste que para ser una persona hay que ser independiente y capaz. Ahora lo entiendo de verdad. No importa quiénes sean tus padres biológicos, si son ricos o pobres, ya no importa. Solo necesito saber que, durante los últimos 20 años, quienes me enseñaron a ser un ser humano fueron mis padres y mi hermano. Dudé, pero luego continué. No quería que pensaran que mis padres adoptivos habían fracasado. Papá guardó silencio un buen rato y luego suspiró suavemente. Como era de esperar de mi hija. Sunray. Aunque me quedaba mucho por delante, no podía volver atrás. La había visto vestida con sencillez y modales elegantes, lejos de la imagen de una niña rica. Supuse que sus padres biológicos eran gente común y corriente, pero tal vez lo habían dado todo por su hija. Yo, en cambio, he vivido en el lujo. Si no quieren aceptarme, no los culparé. Pero les haré creer que no soy una inútil. Tenía que demostrar que, real o falsamente, podía valerme por mí misma. Unos días antes de la inauguración, publiqué un anuncio de la panadería. Mis amigos lo comentaron y prometieron venir a apoyarme. Entre los buenos deseos, había un comentario que llamó la atención. Una chica rica de mentira puede abrir una panadería. No se diferencia en nada de una vendedora de mercado. Hice clic en la cuenta. Era alguien a quien había denunciado por acosar a un compañero de clase en el pasado. Fruncí el ceño. Resultó que la noticia de mi adopción ya se había difundido. Quien lo reveló fue nada menos que Lo Diem Tam. Tras una conversación con Jiang Lang en un bar, alguien más recogió la historia y la difundió por todas partes. El chat de la clase estalló de inmediato. Estaban cotilleando, tía, riéndose como si mi identidad fuera una broma barata. No dije nada, tomando capturas de pantalla de cada línea en silencio. Luego, con calma, cerré el teléfono. 30 años en Adon, 30 años en Atay. Yo, quien solía vivir en el lujo, ahora elijo un camino estrecho pero firme. Les haré ver que cuanto más los menosprecien, más fuertes se vuelven. Estaba tan furioso que mi cara se puso roja y mis orejas moradas, lo que me ayudó a atraerlos rápidamente al grupo para luchar juntos, para reclamar un poco de justicia. Pero al final, la supuesta víctima se convirtió en quien consoló a los dos soldados furiosos. La historia de mis padres recibiendo los palillos, viviendo después, como las olas rompiendo en la orilla, era inevitable. La gente hablaba mucho de mí, pero no me hacía daño. Si alguien se atrevía, bueno, se lo contaba a mi hermano de la forma más adorable posible. Mientras me mordía el labio, mirando al cielo para ocultar mis ojos rojos, sonó el teléfono, revelando mi verdadera naturaleza. Por primera vez, en esa voz siempre serena, escuché una ligera oleada de determinación. Nam Nguyen, no esperaba que esto saliera a la luz. Lo siento, ya disolví el grupo. Lo interrumpí sin dudarlo. Luyan Sen, ¿no te gustó nada? El otro lado guardó silencio, un silencio que se extendía como un vacío sin fondo. Sabía que el error de hoy no era solo suyo. Pero al enfrentarme a quien una vez fue la luz de mi juventud, solo me sentí exhausta. Lo conocí en la secundaria, en una fiesta en su casa. Al salir al patio trasero, vi a una chica tímida llorando desconsoladamente. Cuando pregunté, descubrí que la chica se había caído y, temerosa de que la culparan, salió corriendo. Me agaché para ayudarla a limpiar el barro cuando, de repente, apareció la luz oscura y, sin preguntar, me empujó sobre la grava, rompiéndome el codo. Solo cuando la chica se lo explicó, él se disculpó torpemente. Pensó que lo estaba acosando, por eso se sentía tan mal. En aquel entonces, yo era un estudiante que nadie quería, que actuaba mal cuando no le caía bien a la gente, y que me malinterpretaban sin que me hicieran daño. Así que lo perdoné. En la preparatoria,
Enseguida empecé a tener sentimientos triviales. Una vez me armé de valor para preguntarle a qué universidad pensaba postularse. Simplemente me miró y respondió con lágrimas en los ojos: Universidad Capital. Mis padres querían que estudiara en el extranjero, pero me negué. Cuando dije que haría el examen de admisión a una universidad en la capital, se rió y dijo con indiferencia: la universidad allí no es un lugar donde los personajes de tus novelas favoritas puedan simplemente escribir sus nombres y entrar. No te hagas ilusiones, estudia mucho. Aprovechándose, le lanzó la caja de galletas que preparé a la persona sentada detrás de mí. Estaba tan enfadada que no le hablé en toda una semana. Luego se disculpó, tanto por sus palabras como por sus acciones en ese momento. Lo perdoné de nuevo. Sí, fui un mal estudiante en el pasado. Sus palabras fueron duras, pero no equivocadas. Desde ese momento, me dije en silencio que tenía que cambiar, demostrar mi valía. Y lo hice. Apretando los dientes, me obligué a aprobar el examen de admisión a una escuela importante de la capital que Jansen había mencionado. No fue fácil entrar. En mi primer año, participé en un programa de intercambio estudiantil en Inglaterra, el mismo lugar al que mis padres querían enviarme. Cuando escuché la noticia, sentí como si una ola me hubiera roto la espalda. Resultó que siempre había creído, tontamente, que era tan mai truc ma, mientras que la otra persona nunca me había visto con claridad. No pregunté por qué. Simplemente elegí callar, aceptar. Por el contrario, Diem Tam rompió las reglas, hablando mucho de los consejos del profesor y de oportunidades excepcionales. Escuché, mostré comprensión, mantuve el contacto, pero al mismo tiempo me acostumbré a la vida sin él. En realidad, no fue tan malo. Hubo momentos en que casi olvidé que había pasado por mi vida una persona llamada Diem Tam. Un buen día, de repente me di cuenta de que lo había dejado en la friend zone como a todos los demás. Aunque su voz al otro lado seguía titubeando, sonreí levemente y le dije en voz baja: de ahora en adelante, si no hay nada importante, no me contactes más. Estoy molesto. Al otro lado, su voz era baja y ronca. Ya compré el billete de vuelta. ¿Puedes esperarme mañana? Sonrei levemente. Creí que lo entendías. Sigo siendo educado porque estoy pensando en nuestra relación. Si quieres que te quede claro, te diré que ya no siento nada por ti. De ahora en adelante, si seremos amigos o desconocidos, tú decides. Dicho esto, colgué el teléfono con decisión. Miré la ciudad abajo, brillantemente iluminada, bulliciosa como una galaxia que se precipita a la Tierra. Estaba furioso, observándola bien, porque probablemente no volvería a tener una oportunidad como esta. Me di la vuelta y me contuve al ver al juez detrás de mí, sin saber cuánto tiempo llevaba allí. Me sobresalté y grité: ¿me sigues? ¿Por qué cada vez que hablo con Diem Tam, de repente pareces tener un radar? Tozio avergonzado. Lo siento, fue un accidente. No oíste nada. Entrecerré los ojos. Así que las veces anteriores fueron intencionales. Recorrí con la mirada a ese hombre de pies a cabeza, un director ejecutivo que siempre se portaba serio frente a sus subordinados, un hijo modelo a ojos de sus padres. Pero ahora era tan infantil que resultaba gracioso. Estaba molesto y divertido a la vez, y fruncí los labios. Si no quieres que me ponga en contacto con él, solo dilo. No hay necesidad de usar trucos como la última vez, fingiendo cortarme la mano con la navaja. Te dolerá mucho. No tuve el valor de decir la segunda parte. Pero esta vez, no evitó mi mirada. Él respondió con voz cálida: sí, no quiero que hables más con él. No te merece. No sabe cómo apreciarme. Se me encogió el pecho, las emociones me invadieron como olas, sin poder contener la amargura y un poco de ternura que se filtraba en mi corazón. Frente a él, ya no necesitaba ocultar mi dolor. Apreté los labios en silencio. Eres tan bueno conmigo. Tan bueno que quiero quedártelo para mí. Un secreto egoísta, que no se atreve a tocar, que no se atreve a decir. Extendió los brazos y sonrió con impotencia. Quería que lo liberaran, pero esta vez solo llora, solo actúa con comodidad. No era sarcástico.
Sabía que era un maniático de la limpieza, pero decir esas cosas significaba que me estaba consintiendo demasiado. No pude evitar arrojarme a sus brazos. Huele bien, el aroma a menta me llega a la nariz. Sus brazos están extrañamente cálidos. Los músculos de su pecho son tan anchos que los deseo. Me quedé atónito. ¿En qué demonios estaba pensando? Era mi hermano. ¿Por qué tenía pensamientos tan incestuosos? Entonces, una voz susurrante resonó en mi cabeza, como si no fuera mi verdadero hermano. Me levanté de un salto, lo aparté y corrí a mi habitación, cerrando la puerta rápidamente como si fuera una costumbre. Mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho luchaban ferozmente. Me agarré la cabeza, con el corazón revuelto, comprendiendo por fin de dónde venían esos vagos sentimientos de antes. Me había enamorado de él. ¿Desde cuándo? Quizás fue el día que me quedé dormida en el sofá, sabiendo con certeza que mientras él estuviera en casa, nunca pasaría frío. Quizás era tarde en la noche. Levanté la vista y vi el rincón de la habitación aún iluminado donde él leía un documento en silencio. Quizás fue cuando vendí mi bolso de diseñador en secreto. No me lo pidió. Simplemente me envió uno nuevo discretamente, decía la caja. Regalo gratis, sin reembolsos ni exigencias. Tal vez fue por los platos de fruta con forma de oso, por las cortinas beige suave que reemplazaron a las viejas oscuras, por los crisantemos blancos en la mesa que aún tenían agua. ¿Y si lo supiera en secreto? Creció con la etiqueta tradicional, estaba imbuido del confucianismo y vivía una vida estricta como una regla de oro. Si supiera que su hermana tenía un amor tan inmoral, ¿aún me mantendría a su lado? Cuando su voz preocupada resonó fuera de la puerta, respiré hondo varias veces para calmarme y luego respondí. Todavía tengo trabajo que hacer, adelante. Sabiendo que estaba decidido a no abrir la puerta, tuvo que confirmarlo una última vez antes de darse la vuelta en silencio. Miré hacia el pie de la casa. No, esa semilla maligna tenía que ser extirpada antes de que siquiera pudiera brotar. Justo en la inauguración oficial de la tienda, todo sucedió como lo esperaba. Vinieron muchos antiguos compañeros de clase. La mayoría me felicitó sinceramente, pero también hubo algunos que solo vinieron a ver mi fracaso. Entre ellos, el más odioso fue Zhou Rang, el joven maestro que tenía malas intenciones contra Lin Ranyan, a quien pillé con las manos en la masa y denuncié a la policía. Después de eso, se vio obligado a abandonar el país y estuvo exiliado durante un largo periodo. Pero ahora, conducía su reluciente coche y se detuvo justo frente a la tienda como si quisiera presumir. Su rostro era arrogante, sus ojos llenos de la alegría de quien espera con ansias un gran espectáculo. En cuanto entró, se quitó las gafas de sol, echó un vistazo a la tienda y luego negó con la cabeza, decepcionado. Ay, la joven que una vez asesoró a la isla, ahora solo lograba abrir una tienda tan pequeña. La mayoría de los clientes ese día eran conocidos, no había muchos desconocidos. El ambiente en la tienda se volvió denso de inmediato. Todas las miradas se volvieron hacia mí, llenas de curiosidad, lástima y expectantes por algo que sucediera. Mantuve la cara fría. Viniste aquí a causar problemas, entonces discúlpame, llamaré a la policía ahora mismo. Dudó un momento, luego forzó una sonrisa a través de sus labios doloridos. No te preocupes. Vine a apoyar el negocio de mi antiguo compañero. Se volvió hacia el personal y pidió más de una docena de pasteles. Pero cuando le entregaron la bolsa, la soltó sin querer, haciendo que la caja de pasteles se hiciera añicos en el suelo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué torpe es tu dependiente! Pero no importa, no me lo tomaré como algo personal. Entonces, se giró hacia mí con una mirada desafiante. Señorita, por favor, envuélveme otra porción, no se preocupe, le pago todo. Odio cómo la gente bromea sobre la comida. Él lo sabe, por eso usa esta provocación barata. Aprieto los puños, con una serie de opciones pasando por mi mente. Matarlo ahí mismo o esperar a llegar a casa para contárselo a mi hermano y luego lidiar con el asunto en silencio. Dindón, la campanilla de viento sonó suavemente, la puerta se abrió. Entró una chica. Camisa a cuadros, cabello recogido en una coleta, piel bronceada y saludable. Me sobresalté. Se parecía sorprendentemente a mi madre, era inconfundible.
La chica, con sus dientes en forma de dragón lacado, me miró con naturalidad y dulzura, y luego sonrió levemente. Hola, soy Dragón Lacado, encantada de conocerte. Curiosamente, su voz tenía un ligero acento cantonés. Chunwon se quedó atónito unos segundos, y de inmediato estalló en carcajadas, aplaudiendo como un actor secundario. Dios mío. Ha aparecido la verdadera hija de la familia Tam. Todos, prepárense para ver un gran espectáculo. Bastardo, contuve mi ira. Rang Lang miró a su alrededor, como si hubiera comprendido toda la situación, y levantó ligeramente la cabeza. Tengo algo que decir sobre tus padres biológicos. Chunwon lo imitó de inmediato, con tono condescendiente. Dilo, somos viejos amigos. ¿Por qué tener vergüenza? Inesperadamente, Rang Long asintió sin rodeos. Bueno, el apellido de su padre es Rang, uno de los más importantes de Hong Kong. Era el Diente, el presidente del grupo Truong Hon. Chu Chuyen y yo sujetábamos a la gente como si nos estuvieran golpeando, y la panadería se volvió un caos. Después de un rato, recuperé la consciencia y asentí hacia el Diente. Esperam. No sabía qué iba a hacer, pero aún así asintió. Primero, agarré a Chu Chuyen por el cuello, que seguía paralizado como una estatua, y le di 2 bofetadas fuertes. Apreté los dientes. Sabes lo que más odio, y aún así lo haces a propósito, ¿verdad? Chunwon se quedó sin palabras, solo se atrevió a asentir con lágrimas en los ojos. Rápidamente se agachó para recoger el montón de pasteles rotos, luego, sin decir palabra, se metió un trozo en la boca como para expiar sus pecados y salió corriendo sin atreverse a mirar atrás. Lo siguiente que hice fue recrear de inmediato el grupo de chat de nivel 3 que Lodiem Tam había disuelto. Luego publiqué una serie de capturas de pantalla de gente que solía burlarse de mí. Hola a todos, el apellido de mi padre biológico es Rang, es el magnate número 1 de Hong Kong, dueño del grupo Truong Un. ¿No lo oyeron bien? Repito, Rang. Quien haya oído, escriba 1. Quien no haya oído bien, vendré a recordárselo. En menos de 5 minutos, todo el grupo estaba lleno del humillante número 1. El viento cambió de dirección tan rápido como un rayo y giró directamente hacia mí. Fue espectacular. En ese momento, solo quería mirar al cielo y gritar, abuelo, lo siento. Resulta que de verdad me consideras de tu misma sangre. Ay, Dios mío, estoy desesperada. Te pareces a tu padre más de lo que crees, y no solo en apariencia. Sonrió levemente. Resultó que mi padre era el hijo menor y más mimado de la familia, pero no luchaba por el poder. Sabía cuál era su lugar y siempre se mantenía alejado de los conflictos internos. Gracias a su carácter amable, su habilidad para bromear y ganarse el apoyo de la gente, se convirtió en la mascota de la familia. Vivía cómodamente gracias al enorme patrimonio de su abuelo y a varias empresas de seguridad, viajando a todas partes con mi madre y disfrutando de la vida. El incidente de cargar accidentalmente al niño equivocado en un país extranjero fue solo un error fortuito. Nadie lo esperaba. Jianling y yo paseamos por el lago charlando, y poco a poco fuimos revelando cada pequeña historia y cada interés personal. Mi padre es nostálgico, le encanta la ceremonia del té, la caligrafía, la piscicultura y coleccionar piedras preciosas. Mi madre, en cambio, solía ser una mujer fuerte y típica, pero ahora le encantan los cortometrajes y los bailes nocturnos. En cuanto mi hermano lo mencionó, me emocioné tanto que no pude dejar de pensar. Desde mi estilo de vida y mi personalidad hasta los hábitos más pequeños, hablé sin parar. Soy un INTJ de verdad, me encanta el gris, tengo un sentido de la moda minimalista y llevo un traje moderno todo el año. Lee libros, juega al ajedrez, pinta, toca el piano, le encantan las películas de ciencia ficción y le apasionan los temas militares. Seguí hablando y hablando, y Jianling sonrió y escuchó en silencio. Finalmente, dijo en voz baja, parece que te gusta mucho, ¿eh? Sentí como si me electrocutaran, me levanté de un salto y cambié de tema. Somos familia después de todo. Ah, hablemos de ti. Jianling se rió al ver que bajaba la vista hacia la ropa que llevaba puesta. ¿Te refieres a la ropa? El sastre personal de la familia la diseñaba al gusto de cada uno.
Me gusta este estilo sencillo. Una pareja, una familia tan rica, ¿de qué se quejaba mi padre en aquel entonces? Le escribí inmediatamente para preguntarle qué opinaba. Respondió de inmediato. Al no poder criar a un hijo tan bien como Jiang Lang, me sentía perdido. ¿Qué significaba eso? Sospeché que lo hizo a propósito. Tal vez solo quería sentarse y ver cómo la vida me engañaba por diversión. Después de un momento de confidencias, Jiang Lang dejó de hablar de repente y dijo: «Siento haberte quitado 21 años de vida». Me quedé atónito. ¿No te lo dije también? Lo pensé un momento y respondí: «También te quité 21 años de gloria, digamos que estamos a mano». La brisa del lago soplaba, nos miramos y reímos. Jiang Lang me acarició la cabeza. Su sonrisa era tan suave como la brisa primaveral. «Pero soy un día mayor que tú, así que sigo siendo el primero en irse. De ahora en adelante, vive feliz, yo me encargaré de todo». Todas las grandilocuencias como la autosuficiencia es mejor que el cielo y la tierra que acababan de resonar en mi cabeza se desvanecieron al instante. Salté hacia ella y la agarré por la cintura. Sí, mi hermana adoptiva. Al llegar a casa ese día, le conté de inmediato a Tam Tu Hang todos los sucesos tormentosos que ocurrieron. No olvidé representar la expresión facial de Chun Won como si acabara de tragarse algo terrible, tan vívidamente como en el escenario. Tam Tu Hang escuchaba en silencio, con una suave sonrisa en la comisura de sus labios, pero sin la menor sorpresa. Fruncí el ceño, un poco resentido. «Conoces la verdadera identidad de mis padres biológicos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Toda la familia lo sabe, solo yo soy ingenuo e ignorante». No esperaba que respondiera directamente. No lo sabía. Tam Tu Hang nunca me había mentido. Es solo que nunca le importó ese asunto, así que no se molestó en averiguarlo. La cálida luz que llegaba a la sala iluminaba sus ojos profundos, su mirada tan serena como el lago nocturno. «No importa quiénes sean tus padres biológicos, eso no puede cambiar el hecho de que eres mi pariente». Sí, éramos una familia. Evité esa mirada arrepentida, mi voz tan suave como el viento. «Cariño, estoy pensando en mudarme. Todo ha terminado. Estas vibraciones silenciosas deberían terminar». La mirada de Tam Tu Hang se posó en mí. No dijo ni una palabra durante un buen rato. Desde el día que Lodiep Tam regresó, venía a mi panadería casi todos los días a comprar solo un trozo de mousse de arándanos. Como invitada, no podía negarme. No había motivo para detenerla. Lam Niem Niem venía de vez en cuando a ayudar. Cada vez que veía esa delgada figura desaparecer tras la puerta, suspiraba. «Los tiempos están cambiando de verdad. ¿Cuánto tiempo piensas seguir siendo indiferente con él, Namuyen?» Mi gyre sorprendido. ¿Hasta tú creías que solo estaba enfadado? Ya no me cae bien. Lam Niem Niem abrió mucho los ojos. Con solo verla a la cara, entendí que casi nadie creía que realmente me había dejado ir. La gente vio que ya no era una chica rica y empezó a escribir una nueva historia de amor trágica, un triángulo amoroso entre Jiang Lang, Lodiep Tam y yo. Todo porque era demasiado inmadura en aquel entonces, dejando atrás tantos recuerdos vergonzosos de los que ahora todo el mundo habla. Al día siguiente, Lodiep Tam volvió a la tienda. Pero esta vez llevaba gorra y mascarilla. Lo miré de reojo y vi un moretón en el rabillo del ojo. Me dieron una paliza. ¿Quién lo hizo? Menudo Hero. Después del trabajo, volví a casa tarareando. Esta noche es mi última noche en casa del juez. La sala está completamente a oscuras. Enciendo la luz de la pared y lo veo tumbado en el sofá, con los ojos rojos. A sus pies había una botella de vino vacía. Parecía exhausto, con una expresión serena, como si lo hubiera dejado todo. Rara vez había probado el alcohol y nunca se había dejado caer en tal estado de agotamiento. ¿Quién lo hizo así? Se oyó un leve ruido y abrió los ojos. En la penumbra, sus ojos aún estaban manchados de alcohol, nublados y llenos de tristeza. Inclinó la cabeza para mirarme, la mitad de su rostro estaba en la oscuridad. De repente, noté un moretón bien visible en el hueso de su ceja. La imagen de un moretón apareció de inmediato en mi mente. Me acerqué a él, con el rostro frío como un hueso,
sujetándole la barbilla, pero examinándolo con atención. Hermano, ¿te golpeó la luz oscura? Sus ojos, ahora rojos y brillantes como si estuvieran cubiertos de huesos delgados, me miraron largo rato, como para confirmar si era un sueño o la realidad. Agité la mano frente a él. De repente, me agarraron la muñeca con fuerza, perdí el equilibrio y caí en sus brazos. Todo mi cuerpo se puso rígido. Se arrodilló en silencio, su rostro cerca del mío, su aliento rozando la parte más sensible de mi cuello, haciéndome sentir la piel de gallina. Intenté tragar saliva para aliviar la vergüenza. Él, su voz era tan suave como el viento que soplaba por los campos. Namuyen, no los sigas, ¿de acuerdo? Hice una pausa. ¿Ellos? ¿Quién son? Si lo hubiera sabido, tal vez todo habría tomado un rumbo diferente. Reprimí mis emociones y pregunté con cautela. ¿No quieres que te siga? ¿Quién? Levantó la cabeza y sus labios rozaron mi mano con tanta fuerza que me hicieron estremecer. Me quedé paralizada, pero aún así escuché cada palabra que decía. No me dejes, me desvío del tema, se nota que estoy borracho. Pero mi corazón no me escucha. La expresión de Tam Tu-hang después de beber es la de una persona completamente diferente. Tenía la cara sonrojada, la nariz alta, las cejas fruncidas y las pestañas ligeramente temblorosas. Tragué saliva, saqué el teléfono con manos temblorosas y tomé una foto como prueba. Cariño, esta vez dejaste entrar al lobo a tu casa, no me culpes. Cerré los ojos y lo besé. Suave, increíblemente suave. Sus brazos se apretaron de repente. Tenía los ojos entreabiertos, su mirada se nubló por los vapores del alcohol. Como si acabara de confirmar algo, su respiración se volvió repentinamente pesada, su mano fuerte me sujetó la espalda, invirtiendo con fuerza la iniciativa, ocupando cada centímetro de espacio entre nosotros. A la mañana siguiente, me desperté en mi cama. Como era de esperar, me habían quitado por completo el maquillaje. Sen-Sien debió despertarse en mitad de la noche y me llevó con cuidado a mi habitación. Me pasé los dedos por el pelo desordenado, con el corazón lleno de confusión. Pero, ¿recuerdas lo que pasó anoche? Susurré. Ya debería estar trabajando. La sala estaba vacía. Me sentí aliviada, pero no sabía por qué sentía un vacío extraño en el corazón. Justo cuando se dio la vuelta, oyó pasos detrás de él. Sen-Sien vestía ropa de casa y miraba tranquilamente su reloj. ¿Estás despierto? Ve a ducharte, el desayuno está listo. Me sonrojé al instante, una ira sin nombre se apoderó de mí. No comas más, me voy. Me contuvo, sin cambiar de voz. ¿A dónde vas? A la casa de la oscuridad. ¿Te parece bien? Intenté salir, pero no pude. Pero él me levantó y me llevó directo al sofá de la sala. Me bajó, se arrodilló de repente frente a mí y levantó la cabeza para mirarme con esa mirada que parecía una corriente subterránea. Retrocedí por reflejo, con las manos agarradas a la silla y todo el cuerpo tenso. Su mano izquierda estaba en el reposabrazos, con los nudillos blancos por las cadenas apretadas. No me dejaría escapar. Su voz era profunda y ronca. ¿Recuerdas? Me quedé atónita unos segundos antes de comprender. Se acercó más. Ayer, el primer borracho fuiste tú, Namuyen. ¿No vas a asumir la responsabilidad? Apretó los dedos. Tragué saliva y murmuré. ¿Tú, lo recuerdas todo? Extendiste la mano y tocaste suavemente la marca roja de tus labios. Te mordí los labios. ¿Cómo podría olvidarlo? Me ardía la cara, me di la vuelta y grité. ¿Por qué estabas tan lloroso? Pensé que ya no me necesitabas. De repente me tomaste de la mano. Nunca dejaste de necesitarme. Desde el principio, nunca tuve la intención de dejarte ir de esta casa. Aunque solo fuera un poco de sufrimiento, no podría soportarlo. Eres mi amada, tengo que protegerte. Ya fuera la repentina aparición de sus padres biológicos o la revelación de su verdadera naturaleza. Resultó ser el apellido que había mencionado inconscientemente mientras estaba borracho. Sen-Sihang respiró hondo, sus ojos reflejaban locura y sinceridad. Solo cuando te vi viviendo feliz y en paz ante mis ojos, me sentí cómoda para soltarte. Lo miré directamente a los ojos,
con una voz seria. Dime, ¿qué siento por ti, responsabilidad o amor verdadero? Tomó mi mano y la colocó sobre su pecho izquierdo, donde su corazón latía con fuerza. Pum, pum, el latido de mi corazón latía como un grito de guerra, tan apremiante que parecía que iba a estallar. Hermanita, siéntelo tú misma. Juré con alegría, con los brazos alrededor de su cuello, hundiendo la cabeza en su hueco como un gatito mimado. Cariño, me gustas mucho. Apretó los brazos, las comisuras de sus ojos se curvaron en una sonrisa sincera. Entonces prepárate, te llevaré a conocer a mis padres esta noche. Y así conocí oficialmente a mis padres biológicos. Ambos vestían ropa sencilla de estar por casa. En cuanto me vieron, se acercaron felices, me levantaron la cara para mirarme de cerca y me hablaron con voz dulce. Dios mío, mira estos ojos, son idénticos a los tuyos. Y esta nariz es exactamente igual a la mía. Jianling tosió un par de veces, con el rostro serio. Bueno, no la asustes. Solo entonces me dejaron ir, poniéndome convenientemente una tarjeta negra brillante en la mano y hablándome en mandarín con acento local. Hace mucho que no nos vemos, así que tus padres están muy contentos, no te preocupes por tu familia. ¿De qué tienes miedo? Me metí en el personaje al instante, mientras las lágrimas corrían por el rostro de mi marido. Mamá y papá, por fin reunidos. La señora Jiang me miró con los ojos entrecerrados un momento y luego le susurró algo. La chica se portó bastante bien, igual que yo de joven, podría hacerme volver para engañarme unas cuantas veces más. Sin embargo, el encuentro entre las dos familias se desarrolló en un ambiente cálido y alegre. La primera comida no fue nada incómoda, sino que estuvo llena de voces alegres y miradas cariñosas. Al final, ambas partes acordaron mantener la situación actual, considerándose como familia, eso fue suficiente. Cada persona conserva sus bienes, todo se repartirá equitativamente, sin favoritismos. Todos están satisfechos, solo los jueces se preocupan. Se aclaró la garganta, hablando con vacilación. En realidad, debería llevarme al niño de vuelta como es debido. En cuanto terminó de hablar, todas las miradas se posaron en él. Mantuvo la calma, sosteniendo mi mano delante de todos. Salté, entré en pánico y salí corriendo. No es mi culpa, él me sedujo primero. Tam Tu Hang. Todos abrieron los ojos de par en par. Solo Lang reaccionó rápido, sonriéndome con un gesto. Mi padre acababa de felicitarme por ser ordenado y limpio, pero enseguida montó en cólera y agarró la sartén vacía. ¡Qué descarado! La escena era un caos, pollos y perros volaban por todas partes. Estaba a punto de arriesgar mi vida para recibir el golpe por él cuando Joe me detuvo. Se rió con ganas. ¿Quién te dijo que coquetearas con mi hermana? No te preocupes, mi papá te dará una paliza. Así estaré más tranquilo. A la mañana siguiente, Shen Xiang tenía la mitad de la cara roja e hinchada. Me rompió el corazón y lloré. ¿Por qué me golpeaste en la cara? ¿Cómo puedo besarte ahora? Su dulce mirada se volvió de repente peligrosa. Se inclinó y me mordió los labios suavemente como un dulce castigo. Aunque no lo dejara besarme, tenía que hacerlo. Por fin, se reveló la verdadera identidad de las dos familias. De inmediato, los medios de entretenimiento de Hong Kong se lanzaron a reportar la noticia con titulares sensacionalistas. Los periódicos compitieron por publicar titulares dramáticos. Lo más triste en la vida de estas dos hermanas debe ser tener que beber café americano sin azúcar todos los días. No pude dormir, no por la mentira, sino porque su atractivo era demasiado brillante. Adelante, no me apunté a esta novela retorcida. Gracias a la publicidad que generó revelar mi identidad, mi tienda de cuencos de la suerte se hizo famosa de repente. La gente acudía en masa a probar suerte. La fila era tan larga que no se veía fin. Mi sueño de ser un jefe tranquilo se hizo añicos, y me vi obligado a unirme al equipo trabajador día y noche. Unos años después, el Tazón de la Suerte se convirtió en una famosa marca de pastelería, abriendo una cadena de tiendas por todo el país. Pero eso era historia del futuro. Cuando Lo Nguyen Tam se enteró de mi presencia en la tienda, perdió el control y me bloqueó justo a la salida del trabajo.
¿Por qué? ¿Te he perseguido durante tantos años y ahora me das la espalda? Abrí los ojos de par en par, sorprendida. Ah, así que sabes que te he perseguido durante tanto tiempo. Así que, déjame preguntarte, ¿alguna vez me has respondido? Silencio, respuestas indiferentes y una actitud de evadirlo todo. Así es como me trataste durante esos años. Los ojos de Lunuyen-tam parecían tener un trasfondo, la desesperación contenida en lo profundo de sus ojos. Pero, al final, le gusté. Sonreí, con dulzura y precisión. Esto demuestra que no estamos hechos el uno para el otro. Aunque tuviéramos sentimientos, la fuerza se ha desvanecido. Tenía los ojos rojos, la respiración acelerada, la voz atascada en el pecho. ¿No puedes darme otra oportunidad? Crecimos juntos. Una vez dije que eras mi tipo ideal. ¿Por qué elegiste a otro? Incliné la cabeza para mirarlo, con voz tranquila y clara. ¿Tan difícil de entender? Hablando de amigos de la infancia, mi hermano y yo somos mucho más cercanos que tú. En cuanto a los tipos ideales, eso cambia con la edad y la perspectiva. De joven, me gustaban las personas frías y mordaces como tú. Por eso tienes la suerte de que me interese. Pero ahora que he crecido, quiero un hombre maduro, cálido, delicado, y no violento ni frío. Siendo sincera, alguien como mi hermano es mi tipo ideal ahora. ¿Lo entiendes? Se quedó allí paralizado, con la espalda, antes recta, ahora ligeramente encorvada, como si el viento lo hubiera tocado y lo hubiera hecho temblar. Se disculpó. No necesitaba sus disculpas, sonreí con calma. No le gustó el pastel que hice, no importaba. Fue gracias a ese rechazo que tuve la oportunidad de ver mi potencial. Para aprobar el examen de admisión a la misma ciudad que él, seguí esforzándome, intentando demostrar que no era tan tonta como él creía. Fue gracias a él que descubrí mi propia luz. Así que no me arrepiento de haberme enamorado de él. Quizás esto sea solo un recuerdo de juventud que se ha disipado silenciosamente. Pero, por favor, de ahora en adelante, no vuelvas a aparecer ante mí ni ante mi hermano. Si no, no dudaré en ayudar a mi hermano a darte una lección. Lo mejor es vivir una vida decente. El coche familiar se detuvo lentamente junto a mí. Senxiang bajó, con una pierna delgada en la mano. Ni siquiera miró a Lunuyen-tam, simplemente puso su pierna sobre mí con cuidado. Con una mano llevaba la bolsa, con la otra me rodeó el hombro con suavidad, con una mirada dulce y un dejo de satisfacción. Vamos a casa, esta noche te haré un filete. Grité. Sonaba tan hipnótico. Detrás de mí, Lunuyen-tam se quedó quieto, con la mirada fija en los dos que caminaban juntos. En ese momento, las palabras de Rang Lang resonaron en su cabeza. En el amor, siempre eres demasiado lento. La gente te ha perseguido durante años, pero no entiendes tu propio corazón. Estoy seguro de que algún día te arrepentirás. Era tan imponente que tenía la nariz roja, pero ni siquiera pensó en quitarle el abrigo. En ese momento, lo comprendió. Esa chica eligió a alguien completamente opuesto a él, y eso era lo correcto. El precio de esa demora fue perder a una chica maravillosa que jamás volvería a ver en esta vida. Tras subir al coche, la comisura de sus labios pensativos aún conservaba una sonrisa que se negaba a desvanecerse. Obviamente, había escuchado cada palabra que acababa de decir y estaba a su lado. Aproveché la emoción para preguntar qué me había estado preocupando durante tanto tiempo. Dime la verdad, ¿por qué pelearon tú y Longyem-tam entonces? Su sonrisa se desvaneció al instante. Miró al frente con voz serena. Dijo que nunca leí novelas con historias de hermanos, así que definitivamente no podía sentir algo por él. También dijo que era viejo y que nunca me caería bien. También me dijo que dejara de pensar en esas locuras. Bueno, tengo un hermano, así que no me extraña que no lea ese tipo de cosas. Al ver que estaba de mal humor, me acerqué y le di un beso suave en la mejilla. Entonces, mi querido hermano, ¿cuándo empezaste a sentir algo por mí? Se me encendió la luz roja. El coche se detuvo en medio de la intersección. Inclinó la cabeza para mirarme. Sus ojos parecían tener una mirada oculta. Desde la noche en que supo que no eras tú quien se alejaba de él. Abrí los ojos de sorpresa,
De ninguna manera. Tú. Te has sentido mal todo el día por tener un pensamiento tan lascivo. Pero al verte preocupada y tímida, me di cuenta de que si no estaba a tu lado, no me sentiría segura confiándote a nadie. Con razón la huella roja de mi mano era de mi propio desapego. Cuenta regresiva de luz roja. 30 segundos. Sacó una cajita de terciopelo, la abrió y reveló un brillante anillo de diamantes con nuestras iniciales dentro. 20 segundos. La criada me miró, moviendo ligeramente su manita. Tham Nam Nguyên, Choir Casater conmigo. Si no estás lista ahora, te lo propondré la próxima vez. 15 segundos son suficientes para escuchar tu corazón. Te doy el derecho a negarte. Pero cada célula de mi ser gritaba, sí. Extendí la mano, date prisa, la luz está casi verde. El hombre estaba tranquilo, como si estuviera sumido en sus pensamientos, pero cuando me puso el anillo, me temblaba sin parar. Me besó suavemente el dorso de la mano. Su voz era tan suave como el vino caliente. Te amo. La luz verde brilla con fuerza. De ahora en adelante, nadie podrá detenernos. Sumiu y Liner me enviaron una lista de verificación prematrimonial para evitar arrepentimientos. Además de cosas como chequeos médicos y financieros, había una línea en negrita que verificaba la compatibilidad en cuanto a la apariencia. UFUF. Amigos cercanos, solo se preocupaban por mí. Esa noche, cuando el juez estaba a punto de volver a su habitación, lo detuve de inmediato. Respiré hondo para armarme de valor y le dije, cariño, intentémoslo primero. Hizo una pausa. Después de un buen rato, levantó la mano y me acarició la cabeza mecánicamente. Dejémoslo para después de casarnos. Me quedé en silencio al instante. ¿Por qué no? Te ves tan saludable, ¿y si te queda poco tiempo? Leo historias donde la gente lo calcula por horas. Al verte cada vez más tenso, te miré con recelo. ¿Será que de verdad tienes un problema? Bueno, ya no eres joven. Está bien, iré al hospital contigo. Antes de que pudiera terminar, me tapó la boca, me cargó sobre su hombro y dijo con dureza, había aguantado tanto tiempo, y ahora tú te burlabas de él. Bueno, intentémoslo. Van, la puerta se cerró de golpe. En mitad de la noche, lloraba y suplicaba. Basta, intentémoslo hasta aquí. Bajó la velocidad, se volvió más amable, pero no respondió. Después de todo, yo fui quien tomó la iniciativa, así que no podía culpar a nadie más. Solo pude rodearlo con los brazos y hacerme la consentida. Por favor, te lo suplico. Normalmente lo ablandaba al hacer eso. Pero esta vez, el muy cabrón se entusiasmó aún más. Me besó la mano y susurró con voz ronca. Estás deliciosa. Nuestras fotos de boda se tomaron en la pequeña pastelería, que guarda tantos recuerdos. Mis padres, Jianling, Lonerer e incluso Sumiu, quien se quejó de que no pudo comprar un boleto de avión ayer, estaban todos a mi alrededor, radiantes. ¡Boom! Las velas de papel se elevaron en una miríada de brillantes colores, la suave brisa sopló, haciendo que las campanillas de viento junto a la puerta resonaran con los sonidos de la ópera. La luz del sol atravesaba el cristal, cubriendo a mi familia y amigos con una cálida luz. Entre el dulce aroma a pan recién horneado, Tam Tu-hang y yo nos abrazamos, inmersos en un beso apasionado. La foto que se tomó para capturar ese momento es de felicidad plena. Eso es todo. El camino por delante aún es muy largo y hay muchas historias por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo.